estaban comentando mis compañeros en esta pausa de publicidad, oye, que nos hemos quedado cortos, que teníamos más ganas de estar con Juanfran y con Marco Antonio, que tenemos que hacer los bloques más largos. Y yo les digo, mira, cuando venga el jefe, se lo comentáis. Ahora, de momento, vamos a mantener la estructura, pero la verdad es que ha sido un bloque muy interesante y muy ameno, además con opiniones completamente distintas, unas veces coincidentes, otras veces no, en fin, ha estado bastante bien. Lo único bueno del primer bloque ha sido lo que la gente opinó en la calle. Ha sido lo único bueno, que ha sido la única verdad, lo que la gente dice porque les nace del corazón. Los políticos, con todos los respetos a quienes nos acompañan en este segundo bloque, y sobre todo quienes están en el poder desde hace tantísimos años, ¿qué te van a contar? Ya. La misma película de siempre. Pepe, pero de todas como formas, su credibilidad es cero patatero de Zapatero, no, pero hay una cosa, Pepe. Ahí no, pero déjame un momento que le postille. Un minuto solo. A veces somos injustos generalizando. Sí. Generalizamos y somos injustos. Pues que levanten la mano los honrados y tienen a los corruptos Estaban aquí a la Juanfran, del Partido Popular, primer teniente de alcalde y además coordinador del PP en la Marina Baixa, pues que la verdad es que a mí personalmente me parece un tío muy capaz, un tío muy trabajador y que ha venido a defender una postura. También estaba Marco Antonio Vidal, que no tiene ningún cargo público, que no cobra, que encima venir aquí le cuesta a él sacarse de su bolsillo para la gasolina, tomarse algún cafetito y tal, y encima les estamos recriminando en la cara. O sea, es que yo creo que el discurso a veces tan manido y que cala tanto en esa opinión pública, a veces mal informada, no sé por qué, pero mal informada en cuanto a la gestión pública, pues lo único que está haciendo es que están mermando lo que es nuestro sistema de garantías democráticas. Hay que exigir la mayor regeneración política posible, porque con la que está cayendo no podemos exigir pues menos. Pues tú lo has dicho, con la que está cayendo, limpieza y agua. Limpieza, venga, vamos. Pero ha sido muy interesante ese bloque. Venga, yo agradecida. Pepe, déjame, que voy a ello. Tú tranquilo, que llevo muchos programas moderados y te puedo garantizar que nos va a dar tiempo a todo. Bueno, pues como les decía, nos acompañan en estos momentos la coordinadora de Unión, Progreso y Democracia en la comarca de la Marina Baixa, María José Sánchez. Buenas noches y bienvenida, María José. Buenas noches, Belén. Muchas gracias. Y junto a nosotros también se encuentra Miguel Ángel Capilla, concejal de Cipal en Altea. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Que yo recuerdo es la primera vez que tú estás en los estudios de la televisión comarcal. Sí. Bueno, pues esperemos que no sea la última. Vamos a hablar pues de esa reforma de la ley de costas que se está debatiendo en estos momentos con el reportaje que ha hecho nuestro compañero Pepe Martín. ¿Hace falta más cemento en las costas alicantinas? Lo vemos y lo comentamos. El Senado tramita en estos momentos una reforma de la Ley de Costas que ya fue aprobada por el Congreso, a través de la cual el Partido Popular está descafeinando el objetivo inicial de la ley, que era proteger y ordenar el litoral, y que en la práctica va a ser un coladero para legalizar las infracciones ya cometidas y permitir nuevas construcciones donde ahora no se podía. De momento, la nueva ley ya contempla la amnistía a más de 10.000 casas que tenían que ser demolidas por estar en zona de dominio público y amplía la concesión al resto hasta 75 años. Y esta semana hemos sabido que mediante una nueva enmienda el Grupo Popular trata de rebajar la zona de protección de 100 a 20 metros de distancia a la línea de costa. Los motivos de estas medidas todos podemos imaginarlas. Hay que pagar favores a los lobbies de los que auparon al poder al actual gobierno, y el de los constructores es uno de los más importantes. Resulta curioso que con la mano dura que son capaces de mostrar en otros asuntos, recortes sociales, sanidad, quitar pagas extras, no paga la ley de dependencia, en este aspecto relacionado con el ladrillo se declaren incapaces de hacer cumplir una ley de 1988 que, con todos sus errores y carencias, al menos había evitado más desmanes urbanísticos en el litoral y arrojen la toalla legalizando impunidades y animando a construir más. Es cierto que había casos puntuales de difícil solución con la ley actual, pero que se podía resolver también de forma individual. Las modificaciones que se pretenden introducir a la ley serán mucho más universales. ¿Será porque el PP y lobbies de constructores son la misma cosa? ¿Alguien cree que hace falta más ladrillo en el litoral español?
Nuestras costas han sido degradadas hasta límites insospechados. Un muro de cemento cubre casi todo el frente marítimo. Tenemos ciudades, como el caso de Benidorm o Altea, enteras llenas de viviendas vacías que solo se usan 2 meses al año y algunas ni eso. Torres enteras de apartamentos sin apenas uso, suelo de altísimo valor ecológico destrozado de por vida y un gran gasto en recursos, luz, agua, alcantarillado, limpieza, que los ayuntamientos deben costear a diario para mantener localidades que permanecen vacías durante la mayor parte del año. ¿Y aún tratan de colarnos que hay que construir más? En esta comarca todos sabemos lo que se pretende hacer en ciertos puntos de algunos pueblos, destrozando valores paisajísticos heredados en perfecta conservación y que se han visto destrozados en 50 años. El caso más conocido, el de mayor cantidad de locura a la hora de ser redactado, fue la macrourbanización Los Puentes del Algar, que pretendía crear en el cauce del río un desdoblamiento de la ciudad, duplicando sus habitantes hasta los 50.000 y destrozando un paraje natural de incalculable valor. Aquello, impulsado por un gobierno popular enardecido por ver hormigoneras y grúas en plena acción, provocó un movimiento de dinero ficticio para algunos, real para otros, que las diferentes sentencias judiciales pueden dejar a Altea en bancarrota si al final se va a tener que devolver a la empresa constructora la cantidad que pide, ahora en quiebra, esos millones de euros que pide de indemnización y retorno de anticipos realizados en el año 2007, un dinero que, por cierto, fue gastado mayoritariamente en la campaña electoral municipal de aquel año. ¿Por qué hay políticos que siguen empecinados en seguir destrozando los parajes naturales que heredamos de nuestros padres y abuelos? ¿Por qué el gobierno quiere destrozar ahora de un plumazo las leyes que protegían la costa española y en concreto la masificada de nuestros pueblos? ¿Quién debería pagar, por ejemplo en Altea, el desaguisado que ha producido la anulación de un proyecto que ha movido miles de millones que ahora igual se tienen que devolver y no se sabe en dónde están? ¿Por qué los políticos a quienes los tribunales tumban sus proyectos pueden seguir gobernando sus pueblos cuando las sentencias determinan que se estaban saltando a la torera las leyes y normativas? La verdad es que la crónica que ha redactado nuestro compañero Pepe Martín no deja indiferente y toca varios aspectos, yo creo que bastante interesantes. A mí me gustaría lanzar una pregunta que recoge el texto. ¿Creéis que con esta reforma se trata de pagar los favores a los lobbies de constructores que auparon, en este caso, al Partido Popular? Vamos a ver, yo desde luego desde nuestro partido la posición es muy clara. A nosotros nos da un poco la sensación de que siguen mandando un poco la política de hechos consumados, es decir, que durante un tiempo que efectivamente había una ley de costas y que se ha saltado a la torera, ahora lo que se pretende precisamente es decir, bueno, pues ya que como están hechos, porque no hablamos de construcciones de antes de los 80, hablamos de construcciones que el boom inmobiliario ha sido fundamentalmente después de los 80, básicamente en los 90 y en el año 2000, ¿no? Entonces es como de alguna manera decir, bueno, esto hemos mirado un poco para otro lado y ahora se lo vamos a regularizar. A nosotros nos parece eso nefasto porque además es dar pie a que se continúe con esa misma política. Ahora aprobamos una ley que además es un poco ambigua en muchas cosas y muy permisiva también en otras. Y bueno, miraremos para otro lado y después ya regularizaremos. Y me parece peligroso porque realmente se ha hecho un gran destrozo en muchas de nuestras costas, ¿no? Eso por un lado. Hay un punto también que es objetivo, que son los 75 años. O sea, 75 años, daros cuenta que dentro de 75 años a lo mejor se puede recoger o coger ese espacio para devolverlo al dominio público y eso lo verán nuestros nietos. O sea, no lo van a ver ni nuestros hijos siquiera, ¿no? Nos parece exageradísimo, porque además se contradice con otra cuestión a la que no se está atendiendo, y es a los informes de muchos ecologistas e informes científicos que hablan de un aumento del nivel del mar. Es decir, el límite protegido que se va a dejar hasta los 20 metros, ¿no? Del deslinde ese, sin tener en cuenta en esos 75 años de lo que puede pasar en la costa. O sea, yo me parece que esos dos asuntos, esos dos puntos en concreto, objetivos, porque aparte luego hay otros asuntos que podemos caer en pensar que puede haber intereses o no intereses, pero es que esos son dos puntos muy objetivos. Los 75 años, que me parece una barbaridad, y lo de los 20 metros, o sea, solamente dejar 20 metros, que me parece otra barbaridad, ¿no? Y otra cosa que me parece otra barbaridad es que el Partido Popular pretenda esta ley aprobarla sin consenso
sin realmente tener en cuenta enmiendas que presentan otros partidos, porque ¿qué pasa? Cuando vuelva otro partido que tenga mayoría absoluta, se modifica esta ley de nuevo y se pone a ver según convenga. Es decir, estamos jugando con los intereses no de los ciudadanos o de los habitantes que vivimos en la costa o cerca de la costa, sino de todos los ciudadanos de nuestro país, que tienen derecho a disfrutar de unos espacios naturales y de unas costas, yo no digo, o sea, urbanizadas y en fin, y que se puedan disfrutar, pero al mismo tiempo también protegidas y controladas. ¿Qué te parece a ti, o desde la opinión, desde la óptica de CIPAL, qué os parece esta reforma de la ley de costas? Pues mira, no solamente es partícipe el PP en esta reducción, sino que los gobiernos anteriores, socialistas y tanto del PP, 25 años han tenido para desarrollar la ley de costas y no ha sido así. Hay muchos municipios que ni siquiera están deslindados. Es decir, que aquí pues no ha habido interés realmente porque se cumpla, y no es por volver a reiterar el ejemplo del Algarrobico, pero es que ahí está, y aún tiene posibilidades de ponerse en el Pibos Hotel, dentro de un paraje natural pegado a una costa privilegiada. Es decir, que no es solamente el hecho de que ahora se quiera legitimar todas esas obras ilegales dentro de la zona de dominio, sino que es que no se ha querido hacer el esfuerzo de invertir en deslindes y de invertir en el cumplimiento de la propia ley de costa 25 años atrás. Y aquí se trabaja un poco, y los políticos legislan a tirón de oreja de la Comisión Europea. Y eso es lo que tenemos. O sea, muchos gobiernos de dos partidos que, aunque su discurso tenga matices diferentes, para nosotros las acciones son las mismas. Yo sé que esto le incomoda tanto a un grupo como a otro, pero es que es así. Los discursos son diferentes, son matices diferentes, pero las acciones todas las vemos. Son las mismas. Miguel, tú has hablado de los políticos, tú estás en activo, ¿no?, en la política, ¿o no? Sí, por supuesto. Entonces estáis todos los políticos en el mismo saco, ¿tú no? Te hablo de los dos partidos que han gobernado a nivel nacional y que han aprobado este tipo de leyes y que pretenden aprobar estas modificaciones que, desde el punto de vista de la conservación del entorno, son desastrosas. A mí la pregunta la he lanzado, Pepe, pero no me la han respuesto. ¿Crees que esta reforma sirve para pagar los favores de los lobbies, tal y como recoge el texto, me refiero? Y si me podrías pues adelantar, ¿cuánto debería o cuánto crees que podría pagar el Ayuntamiento de Altea al promotor al que se le ha anulado ahora lo que es la macrourbanización de los puentes del Algar? Me corregirá Miguel Ángel Capilla, pero creo que estaban hablando entre 12 y 14 millones de euros, más intereses, más costas. Bueno, los datos exactamente no te los puedo concretar, se está en torno a 7 millones de euros lo que son en anticipos que tú has dicho. Sí. No es por lanzar, no sé, romper una lanza a favor de nadie, pero tú ahí acabas de decir en tu vídeo que se gastaron en campaña, eso sabes que no es cierto. ¿En periodo de campaña se gastaron esos dineros? Sí. Que se gastaron en campaña electoral. ¿Y te digo dónde? No, yo no digo que un partido lo utilizó. Sí, un partido lo utilizó. Que en el periodo de la campaña electoral, ese anticipo que Ballester hizo al Ayuntamiento de Altea, se fue gastando en jardinera y otras cosas. Bueno, pues yo te digo que hasta hace poco también se han gastado parte de esos anticipos que se tendrán que devolver si el Tribunal Superior realmente anula definitivamente. Es más, los alteanos que nos estén viendo recordarán que con aquel dinero, el entonces alcalde que perdió las elecciones, perdió el gobierno, ganó las elecciones, pero perdió el gobierno, en la plaza del ayuntamiento presentó, y creo que Manolo todavía estaba también por Altea trabajando, presentó una serie de camiones y aparatos que limpiaban con agua hirviendo las calles, las dejaba como una patena, arrancaba los chicles del suelo. Bueno, aquello era una maravilla. Fue perder el gobierno del Partido Popular, entrar el PSOE con CIPAL gobernando, y aquello no se supo nada ni de los camiones ni de ningún aparato. Y los de Altea saben que estoy diciendo la verdad. Y si no, oye, echamos mano de la hemeroteca, biblioteca, fonoteca y todo lo que termina en teca. Yo estoy dispuesto a traerlo. Y lo mostramos. Sí, la pregunta. ¿Sirve esta ley para pagar los favores de los lobbies que han apoyado al Partido Popular o las campañas del Partido Popular? Yo creo que no. Eso es una lucubración de Pepe Martín, que lo hace muy bien, lucubra y lo dice, lo suelta y me parece perfecto. ¿Pero qué dices? Déjame hablar.
Me has preguntado esto. Pero vamos a ver, entre uno que dice que yo hago y tú que... Pero Pepe, vamos a ver. Pero ¿cómo te me ha atreves a decir preguntado, eso? Berna lanzó una pregunta y ninguno lo habéis contestado. O sea, que Yo la uno quiero dice la contestar. verdad y elucubra. Uno dice las cosas claras y es un farfollas. Y vosotros la liáis y Pero sois me los quieres dejar mejores del explicarlo, mundo. me quieres dejar Hombre, explicar. por favor. Me voy a Dice explicar. Manolo. Belén ha preguntado y yo respondo y doy mi opinión, ¿vale? Y mira, respetas. Y luego me dices lo que quieras. Es mi opinión. Vamos por partes, vamos por partes. La pregunta, luego la aclaro. Lo de la ley de costas me parece absurdo, me parece una burrada el reducirlo a 20 metros. No estoy de acuerdo con eso porque me parece lamentable. Lo que pasa es que, claro, a lo hecho pecho, ¿qué haces con los que ya están hechos? ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Los rescatas? Lo que decías tú, 75 años, con el cambio climático y los casquetes polares reduciéndose, al final se te mete el agua en la cocina, seguro, dentro de 75 años. Por lo tanto, yo considero que esa ley, si la bajan el nivel, lo reducen a 20 metros, es una burrada, eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido para mí. Y volviendo al tema de los lobbies y de los pagos de favores, con la que está cayendo, como se dice, y con el ladrillo que no se vende, ¿qué vas a pagar ya? ¿Qué vas a pagar ya? Hombre, si la gente no construye nada, vamos a ver. Pero Pepe se refería a los favores anteriores, estamos hablando de la campaña. Tú, no, yo no me estoy centrando en Altea, que en Altea es cierto. No, yo me estoy refiriendo al reportaje. Tu pregunta ha sido genérica. Sí. ¿Pago de favores a los lobbies? Pues me parece que no. Que se lo paguen en Coca-Cola o en chapas, porque ahora mismo no hay nada que pagar, porque no hay nada que construir. Pero Manolo, no hay dinero para construir. Pero si eso tú es estás una diciendo... acusación. Pero si tú en tu medio estás diciendo todo lo contrario del alcalde de Alfaz, que está por aquí, que está por allá, favores. Si estás diciendo lo contrario en tu medio, ¿cómo ahora dices que no son los favores que hay que devolver? No te entiendo. De ladrillo te digo que no hay nada que pagar, que no hay nada que construir, que hay 50.000 edificios, tú has dicho, cerrados y nadie. ¿Qué vas a construir? ¿Qué vas a construir? Si no se vende nada. Pero si los políticos esto lo único que quieren es hacer caja rápida. Y lo único que se les ilumina es lo que saben hacer. Que me da igual, como si hacen como por ahí en Arabia Saudí, te hacen una palmera dentro y te hacen un hotel dentro de la playa, si no lo compra nadie, bueno, si no hay un puto duro. O sea, que somos tontos. Lo que vemos... Yo me gustaría un poco decir, a ver, a mí me parece que no es exactamente que esta ley responda a una presión de lobbies, sinceramente. Sí que es verdad que de alguna manera también favorecen a aquellos que irregularmente han ocupado un espacio y que ahora tienen allí, hoy han hecho un edificio y lo han vendido, y esos propietarios, ¿qué haces con ellos? Efectivamente. Pero también hay que tener en cuenta que hay personas que han respetado la legalidad y no se han colocado más delante y se han tenido que fastidiar, y frente a otros que se han puesto donde les ha dado la gana, eso también hay que decirlo. Claro que sí. Pero también es verdad que yo creo que un poco esta ley de costas sí que responde a unas ciertas demandas que no van por donde dice Pepe, pero sí que yo creo que hay una cierta presión, tanto de propietarios que no quieren que se les echen abajo esas viviendas, como de ciudadanos europeos, que me da la sensación de que sí que han hecho una fuerte presión en Europa para que esta ley de costas vaya en el sentido que se quiera. Entonces, teniendo todo eso en el bombo, a mí me parece que, lógicamente, un gobierno tiene que plantearse las cosas y tomar decisiones. Y podía haberse tomado decisiones, pero a lo mejor no tan extremas. A mí lo de los 75 años me parece una barbaridad. Y lo de los 20 metros me parece otra barbaridad. Pero es que entre el 1 y el 3 habrá un término medio, y a lo mejor habrá que contemplar que viviendas, que a mí sinceramente me dolía cuando empezaron a demoler, con Zapatero se empezaron a demoler, recuerdo que en Canarias, y la gente lloraba amargamente porque veían a lo mejor esas viviendas habría que, dentro de que eran irregulares, habría que contemplar, pero también habrá que tener en cuenta qué es lo que se ha hecho de manera en la burbuja inmobiliaria y qué es lo que se prevé que se pueda hacer. Que a mí es lo que casi más me preocupa, porque de lo hecho a ver qué podemos rescatar, pero y de lo que se puede hacer, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntarle al representante del CIPAL, o sea, el tema, y además como está Pepe aquí, que es realmente el entendido de los temas de Altea, el proyecto de la macrourbanización de los puentes del Algar fue un proyecto del Partido Popular. Bueno, fue un proyecto del Partido Popular apoyado por el PSOE. Y CIPAL lo recurrió a CIPAL no existía, y de hecho fue el detonante de la creación del partido. Y ahora el ayuntamiento tendría que devolver supuestamente 7 millones de euros, ha dicho, al promotor. Eso es algo capcioso que la ley permite. Es curioso, porque ahora está en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Altea y vosotros mismos tendréis que indemnizar al promotor. La ley permite que estas cosas, que para nosotros, no sé, bajo mi punto de vista, es como la ley te permite materializar el cuento de la lechera. Así es. La ley te permite que, aunque haya sentencias en vía de ejecución por irregularidades en las tramitaciones, pues que el constructor pueda anticipar esas cantidades por las futuras licencias de obra. Eso es algo legal.
y el destino de esas cantidades ingresadas a cuenta pues es el que el equipo de gobierno decida. Eso es algo que desde nuestro punto de vista pues es un despropósito, el que se puedan llevar a cabo pues ese tipo de anticipos de urbanizaciones no materializadas. Pues sí, esa cantidad se tendrá que devolver. Y también tengo que decir que realmente quien aprueba los planes parciales es Consellería. El ayuntamiento propone, actúa, hay un agente urbanizador, pero quien definitivamente aprueba los planes parciales es Consellería. Sí, pero el que lo propone es un grupo determinado cuando hay representación en el hay un agente urbanizador. Tú sabes perfectamente que el tema de los puentes del Algar fue acompañado de una propaganda donde incluso recuerdo... Si el único grupo que se opuso fue el Bloc Compromís, sí, que de hecho ha ganado su repaso. Que Paca Sevilla, la pobre, la ponían a caer de una burra y era la que Pero eso, si dijo te das que había cuenta, que salvar el río. Exactamente, los puentes del Algar fue el detonante de la creación de mi grupo. Un grupo de personas cabreadas ya, enfadadas, de ver, ya no solo los políticos, sino que cualquier vecino aplaudía esas cosas. Por eso a veces vosotros os veo aquí con mucho acaloramiento hablar de políticos, pero si es que, todo, ¿no? Sí, pero claro, por muchos casos de corrupción, por muchas cosas oscuras que se hayan, si es que se sigue votando a PP o a PSOE, o sea, por eso te digo que a veces yo me cabreo con mi vecino que vota al PP dentro del talante no sé, que a mí cada uno puede tener su visión, pero realmente los políticos son un reflejo de la sociedad. Pero yo, perdona, o sea, que Miguel, no os cabréis Miguel tanto Ángel, con los políticos. ¿cómo te mosqueas con tu vecino porque vote al Partido Popular si tú estás en coalición en Altea con el Partido Popular? Bueno, pues yo estoy en coalición con el Partido Popular en este momento porque hay cuestiones perdona, comunes. Pero ahí me parece totalmente incongruente. Pues no es incongruente. Pues de hecho, votado a él mejor, hombre. Pues no es incongruente de verdad. Y de hecho tendréis que leer las transcripciones de los plenos para darte cuenta que hay un montón de cosas comunes. La situación hace que haya posturas que se unen y que el equipo de gobierno tenga claro que el valor ambiental de la desembocadura del Algar es superior a una futura urbanización. Que con el tema de los puentes del Algar, lo que se comenta en los círculos de grupos de personas de Altea es, o que por una parte, al perder el poder el PP en el 2007, si el proyecto tiraba hacia adelante, la tarta se quedaba en manos de otros, o que el ripollismo del alcalde o el cabeza del PP, Miguel Ortiz, le pasó factura por su enfrentamiento con Camps, entonces en Valencia, y dijo, pues ahora ese proyecto no te lo saco. No sé cualquiera de las dos vertientes, la cuestión es que el trabajo bien hecho de todos vosotros, sí que es cierto que salvó el Algar, como ahora estáis luchando por conseguir que esa urbanización Majerquivir de Callosa tampoco salga adelante. A lo que vamos, y lo importante pienso yo, que aparte de que Altea se pueda arruinar, si al final le obligan a indemnizar con esa cantidad de millones, que no son 7, son muchos más, los que hay en el camino. Vamos a ver repetido, no sé dónde, porque ya no queda espacio, lo de la cala de Villajoyosa, la cala de Finestral, la cala de Benidorm, la primera línea de Benidorm, el Mascarat, Puerto de Campomanes. ¿Todo eso lo vamos a tener que seguir viendo? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, tú sabes que en Altea estamos modificando el Plan General de Ordenación Urbana, que es del 82. O sea, se ha crecido desde el 82 a golpe de plan parcial, aunque parezca redundar siempre lo mismo. Pero hay calles en Altea la Bella que están sobre plano, con su nombre y sus números, y son huertos de naranjo. Pues no se ha querido desarrollar eso y, sin embargo, ya sabéis, todas las urbanizaciones de la sierra y de todos los sitios. O sea, se ha crecido de manera desproporcionada y muchos manuales pues ponen al desarrollo urbanístico de la costa como el típico desarrollo insostenible. También te digo otra cosa, y en la fase en la que estamos de planificación hemos recibido hace unas semanas el documento de referencia, que es el documento ambiental que marca las líneas rojas por las cuales hay que justificar y mucho su traspaso. Y esas líneas rojas nos marcan que ya no podemos crecer más. Incluso nos dicen que tenemos que desclasificar todo ese suelo clasificado, mucho de una gran extensión en los años 70, que aparece en los catastros cuando haces cualquier consulta como urbano y es un trozo de monte.
Pues hasta ese punto llega ese documento que es supramunicipal, que cuando un municipio quiere ordenar nuevamente su planificación, pues ese documento supramunicipal marca que nosotros ya hemos crecido por encima de los índices que marca Diputación y tenemos que decrecer, es decir, desclasificar. ¿Y qué va a pasar entonces en Altea? En el caso de Altea, por ejemplo. Pues bueno, se crecerá en aquellas zonas justificadas siempre y cuando tanto la demanda de vivienda a través de estudios o la demanda de suelo industrial a través de estudios muy justificados así lo determinen, no como hasta ahora. ¿Qué estudio de necesidad se hizo para aumentar Altea en 15.000 habitantes? ¿Qué estudio de necesidad de vivienda se hizo? No se hizo ninguno. ¿Por qué? Pues porque había un organismo supramunicipal, consellería, que no lo solicitaba. De cualquier forma, también se ha hablado, María José, del plan Anibit Markekebir, que bueno, pues yo creo que está un poco enfrentando a las dos poblaciones de Altea y Callosa. Si tú vas a Callosa, Partido Socialista y Partido Popular te lo defienden, y si vas a Altea, pues la verdad es que la opinión varía, pero bueno, hay bastantes grupos. CIPAL, por ejemplo, está en contra, además que es un grupo de gobierno, ¿no? ¿Cuál es tu...? Pero yo es que de todas formas creo que es muy importante, porque a la vista está también que yo creo que es un poco la ruina que ahora mismo tenemos, es del crecimiento económico que se ha basado mucho en el tema del ladrillo. Yo creo que también es muy importante que los ayuntamientos no sean los que tengan las competencias exclusivas de recalificar una determinada parcela. Es decir, yo creo que debe de haber un organismo bastante independiente y que tenga, incluso recoja las normativas europeas, que me parece a mí que esta ley de costas tampoco se adapta demasiado, que realmente sea eso, imparcial, y que regule exactamente lo que es el medio natural, el ecosistema, el paisaje, la flora, la fauna y esos derechos que tenemos todos a disfrutar de ese paisaje. Es decir, que los ayuntamientos no creo yo que deban de ser los exclusivos que recalifiquen y dejen de... Porque vamos a volver, ahora estamos en época de vacas flacas, pero volveremos a ver, probablemente, yo esperemos, volveremos a época de, no sé si vacas gordas, pero un poco menos flacas que están, y entonces vamos a tener el peligro de volver a seguir creciendo de una manera desordenada y, como tú comentabas, es decir, a veces construyendo, simplemente respondiendo a una política y a una economía especulativa pura y dura que no recoge las necesidades de la población. Es decir, no hay un crecimiento urbanístico acorde con un crecimiento poblacional. Y es triste, como se decía en el vídeo, ver que yo me fijo y ves torres de edificios, o sea, torres de pisos en Benidorm, por ejemplo, por la noche, o sea, sin luz, o 3 bombillas encendidas en 3 apartamentos. En un bloque que a lo mejor hay, no sé, 60 pisos. O urbanizaciones y casi hay que tener iluminada la calle que llega hasta ese edificio. Claro. Tiene Son que pasar gastos el para camión de la basura los para ayuntamientos, son gastos, evidentemente. Es toda una irracionalidad. Pues María José Sánchez, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Miguel Ángel Capilla, muchísimas gracias. Esperemos tenerte en ediciones posteriores de Cita con la Actualidad. Y a todos ustedes decirles que enseguida volvemos. ¿Quién viene? Pues viene Manolo Catalán Chana, empresario y exalcalde de Benidorm, y Pepa Rosa Iborra, portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de La Nucía. ¿De qué vamos a hablar? Pues de los sueldos de los concejales y de los alcaldes de los principales municipios de nuestra comarca. No se lo pierdan.